Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Hoy os traigo una novela que los que sois seguidores de mis contenidos en el podcast, o en mi lista de correo, o en Instagram, o en X o en Facebook, sabéis que hay una implicación afectiva y emocional por ella. No puedo esconderlo, y por ello lo quiero dejar claro. He sido lector beta, y se podría decir que editor de la novela. Eso no me va a influenciar para ser, como siempre soy, lo más objetivo posible con las reseñas que comparto con vosotros. Sería estúpido por mi parte contaros un cuento que luego no sea real. También hay que tener en cuenta que cada lector tiene su experiencia única y que algunas cosas podrían no ajustarse a vuestra experiencia. Con todo, hay cosas que son tangibles y comunes y espero que sean esas las que os queden en el recuerdo cuando escuchéis este reseñando de hoy de La fragilidad de los locos, la nueva novela de Sonia Flores. Hoy nos sumergimos, aquí es donde está lo tangible, diría yo, en un libro que explora la complejidad de las emociones humanas, los secretos que ocultamos y el peso de las relaciones que nos definen. La fragilidad de los locos es un drama psicológico, quizás un domestic noir, le pueden etiquetar, un thriller doméstico, como se podría decir. Se le pueden poner muchas etiquetas por su autenticidad. Por eso seguro que me habéis leído escribir que es una lectura diferente, por su construcción, por sus personajes, por su trama. Una historia que combina suspense, emociones profundas y un viaje de autodescubrimiento en el que las decisiones de sus personajes resuenan en nuestra propia vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos estás dispuesta a llegar por amor, por libertad o simplemente por mantenerte a flote? Esa podría ser una pregunta que te podría llegar cuando leas La fragilidad de los locos. Dejadme que os recuerde que Reseñando es un podcast dedicado a hacer reseñas de las novelas que voy leyendo, siempre sin spoiler, y donde os cuento mis impresiones. Y ya sabéis que os lo pongo fácil por si después de escuchar el podcast os entran unas ganas locas de leer la novela. En las notas de este capítulo tenéis el enlace de compra. Es un link de afiliado. Tú pagas lo mismo por la novela, pero a mí me ayudas en el mantenimiento del podcast. Vamos ya con la novela. Llega el momento de hablaros un poco sobre la autora, aunque si sois seguidores del podcast ya sabéis muchas cosas sobre ellas, pues ha sido invitada en varias ocasiones, la última vez hace un par de semanas, donde pudimos compartir una agradable e interesante charla sobre la figura de William S. Burroughs y su implicación en la Beat Generation. Os invito a escuchar el podcast si no lo habéis hecho ya, pues encontraréis una vida de novela protagonizada por el autor. Sonia Flores es una autora que estudió magisterio y se especializó en música. Actualmente trabaja de maestra y lo combina con la escritura. Ella misma cuenta que desde muy joven sintió la llamada de la escritura, que comenzó con poemas y relatos cortos. Una muestra de sus relatos la tenéis en su primera antología publicada este mismo año, que lleva por título El vals del cuervo atormentado, y del que podéis escuchar su primer relato en este mismo podcast, en un formato de relato sonoro, y que lleva el título Mi padre es Clint Eastwood, y que corresponde con el capítulo 65 de este podcast. Después de esos primeros relatos y poemas llegaron las letras de las canciones. Tocó con algunas bandas y tiene su propia marca como artista, Filthy Sally, que podéis escuchar en Bandcamp y creo que también en Spotify. No hace falta que os recuerde a los veteranos y veteranas del podcast que la sintonía de este programa es de Sonia Flores y que en la grabación de hoy, específicamente también todos los cortes musicales son partes de sus canciones. Y que tenéis un enlace en las notas del episodio si os queréis pasar por su Bandcamp y escuchar uno de sus discos. No fue hasta 2021 cuando se atrevió a publicar su primera novela, Marlon Brando, Pocahontas y yo, que tuvo una crítica muy buena. Tuvieron que pasar más de 2 años para ver publicada su segunda novela, Sueños siamés, que salió en marzo de este mismo año, y que ya supera las 100 valoraciones en Amazon con un 90% de ellas positivas, e incluso los lectores le piden una segunda parte de la novela. Y llegamos a diciembre de 2024 cuando sale a la venta su tercera novela, de la que os estoy hablando hoy en este podcast. 2025 tiene pensado escribir un par de novelas más, pero de eso quizás os hablaré otro día. Una de las características que tienen las novelas de Sonia Flores y por tanto su autora
Es su capacidad para plasmar la complejidad emocional en sus historias. Historias que se interesan por las emociones humanas, por las relaciones interpersonales, y todo ello envuelto en un thriller que muchas veces no veis venir, que le da ese toque tan especial y tan reconocible de la autora. You save me of everything. You're my favorite girl. You're my only one. Toca hablar de la trama. La fragilidad de los locos nos sumerge en la vida de Mia, una mujer atrapada en una espiral de dolor, sumisión y decepción. Con una prosa íntima y desgarradora, la autora dibuja un retrato profundo de los demonios de una persona que ha perdido el control de su vida. Mia vive sumida en un matrimonio tóxico y un entorno laboral opresivo, lo que la lleva al límite de su existencia. Todo ello desencadenará en una serie de revelaciones dolorosas y secretos del pasado que la vendrán a visitar. En el trasfondo se teje una atmósfera cargada de tensión psicológica, con personajes que aportan capas de complejidad. Y es que no es solo Mia, el elenco de personajes secundarios son ricos en matices y le dan profundidad a la historia, sobre todo por las reflexiones que pueden generar todas sus acciones en contra o a favor de Mia. El suspense se construye poco a poco a medida que los secretos familiares relacionados con una joya de valor incalculable, el descubrimiento doloroso de algunas cosas que Mia no sabía y que salen a la luz. Y es que Mia se va haciendo una pregunta que seguro que se hacen muchas mujeres. ¿Qué es lo que me mantiene unida a él? ¿El miedo? Quizás sea eso. Eso la lleva a una batalla interna donde lo arriesgado es salir de esa rutina que la tiene ahogada y buscar el aire redentor. Supongo que os imagináis que no será fácil. En este momento me gustaría compartir una frase que me ha gustado mucho cuando la leía y creo que ayuda a entender lo que os estoy contando. Y dice así: los locos pierden los papeles cuando les hacen abandonar su dignidad, por eso son tan frágiles. Y una más. Dirán que estás loca por pensar demasiado, pero ¿acaso es de locos cuestionarse las cosas? La lectura de la novela te invita a caminar por una cuerda floja sin saber qué encontrarás al otro lado, pero también es una invitación a reflexionar sobre el poder del control, el peso de las decisiones y sobre todo la fortaleza que se necesita para escapar de la locura de una vida que parece condenada. Una de las mayores fortalezas de la fragilidad de los locos es su profundidad emocional. Sonia Flores logra que conectemos con los personajes de una manera casi visceral. Mia, en particular, es un retrato muy bien construido de la lucha interna. No es perfecta, por eso se la hace más real. El enfoque psicológico, que nos permite explorar la mente de la protagonista a través de sus emociones y reflexiones, también creo que es un punto fuerte. La sensación de claustrofobia emocional es palpable, haciendo que el lector se sienta partícipe del sufrimiento de Mia, pero también de sus momentos de esperanza y lucha por romper con el ciclo de los abusos. El estilo narrativo de la autora es directo y cautivador, con descripciones que sumergen al lector en la atmósfera de la novela. Creo que la utilización de la segunda persona como voz de la novela consigue mucho más ese efecto seductor y cautivador que os contaba. Los diálogos son precisos y auténticos, añadiendo aún más profundidad a los personajes y haciendo que la novela avance. La construcción, de nuevo, como en sus anteriores novelas, la autora consigue que te sorprenda lo que suceda en la historia. No te esperas alguno de los giros inesperados de la trama, y eso creo que a todo lector le gusta mucho. Si tuviera que señalar un aspecto que podría no gustar a todos, diría que el tono introspectivo y emocional de la novela puede sentirse lento en algunos momentos. Sin embargo, eso también, para mí, es una de sus virtudes, ya que le permite explorar a la autora la mente de los personajes con detalle, sobre todo la de su protagonista Mia. Y acabo esta sección con una de las frases que más me gustaron en el momento que me encontré con ella. No os cuento nada para no generar spoiler, pero cuando la leí dije qué bien puesta que está esta frase. Y la frase decía así: a tomar por saco la conciencia. She waits alone and never rains on your place. She waits alone, the face still so
never rains on your place, but never rains on your place. ¿Quién podría ir dirigida esta novela? Si disfrutas de historias que exploran las emociones humanas y los dilemas psicológicos, La fragilidad de los locos es para ti. Es ideal para quienes aman los thrillers psicológicos con un toque introspectivo, como las obras de Gillian Flynn, la escritora de Perdida, o Liam Moriarty. También atraerá a los lectores que buscan tramas profundas y personajes complejos más allá de las acciones y suspense. Ideal para aquellos que disfrutan del drama psicológico, el suspense emocional y las historias de superación personal en medio de un entorno tóxico. Ideal para los que buscan una historia diferente por escenario, por ambiente y por personaje. La fragilidad de los locos no es solo una novela, es una experiencia emocional, una historia que nos recuerda que, a pesar de nuestras cicatrices, hay fuerza en la vulnerabilidad y esperanza en los momentos más oscuros. Y hasta aquí el reseñando de hoy. No os olvidéis de suscribiros al podcast para no perderos ninguno de los contenidos a partir de ahora. Y si esta historia te ha intrigado, no pierdas la oportunidad de leerla. Os recuerdo que tenéis el enlace de compra en las notas de este episodio. Y si os ha gustado el capítulo, no dejéis de darle al like. Es una de las mejores formas de hacer llegar este contenido a más oyentes. Además de suscribirte, por supuesto. Ahora sí, me despido de todos vosotros, me despido de todas vosotras. Nos escuchamos en próximas entregas. Sed felices, disfrutad de las lecturas. Chao, chao. Share your pain. Share your pain. Share your pain.